Su hogar en ti no te abandonará. Siempre confía en Él, no te fallará. Vamos a ver el versículo 8, capítulo 1, primero de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recordamos que Juan está escribiendo ese libro a las iglesias con un propósito, porque ya los gnósticos vienen enseñando, predicando, anunciando que ellos tienen un conocimiento especial. Dicen que lo que es espíritu es bueno, lo que es espíritu es puro y todo lo que es físico es malo. Entonces tienen una separación de la persona y dicen que Jesucristo no vino en la carne porque no puede ser Dios y compartir un cuerpo físico. Entonces Juan empieza su carta diciendo que no, nosotros le tocamos, le escuchamos, le palpamos, sabemos que sí existe. Y nuestro propósito es que ustedes entiendan y tengan comunión. Y recuerde que la comunión no es solamente con nuestros hermanos, la comunión es con Dios también. Entonces, Él está queriendo que esos hermanos que han ya escuchado el Evangelio, que ellos empiecen a crecer, empiezan a conocer mejor y empiecen a madurar en la fe para tener esa comunión puro que necesita todo creyente. Comienza diciendo, si decimos que no tenemos pecado, como tú dices, y eso es una buena pregunta, o una pregunta que quisiera hacerte. ¿Qué tipo de pecado está hablando? Bueno, acabas de explicar tú también que Juan estaba combatiendo a los gnósticos. Los gnósticos hablaban de que lo material era lo malo, Ujú. lo inmaterial era bueno. Hablando de Jesucristo, pues que si Jesucristo era bueno, tendría que ser solamente espíritu, ¿no? Pero ya hemos hablado de que Jesucristo no solamente era espíritu, sino era humano también, fuera 100% Dios, 100% hombre. Colosenses, Pablo aclara eso. Pero aquí empieza, bueno, como en ese contexto del que viene hablando Juan, a la iglesia, él hace un condicionante, ese sí, Ujú. preguntando a nosotros si decimos que no tenemos pecados. Dos cositas ahí. Uno es prácticamente cómo te ves tú mismo y habla de un concepto de pecado. Antes de entrar, bueno, las dos cosas tienen que ver con lo que quiero preguntar. Porque una de las bases del material, no sé si decir materialismo, quizás me equivoco usando esa palabra, pero de la frase ahorita en el mundo secular es, no tenemos la culpa de nada. La culpa es el ambiente, la culpa es otras personas, los que me criaron o abusaron de mí, un montón de cosas. Y aquí Juan está hablando o haciendo un hincapié a ese punto, a esa línea de pensamiento. Dice, primero hay una reflexión y la reflexión de lo que uno tiene que ver habla en cuanto a pecado. Bueno, dos ideas ahí. La primera es saber nuestra condición. Sí. ¿No? Está hablando de pecado original, que se puede decir la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del ser humano. Un bebé nace con esa naturaleza, ya está separado de Dios por el pecado. Y los gnósticos, otra de sus filosofías era siendo que eh, el hombre es separado, no hay pecado, porque el espíritu es bueno y eso sí va para Dios. Y lo que es físico es malo y va a ser lo malo. Entonces ya haga lo que tú quieres, pero no lo llama pecado porque pecado indica que estamos algo en contra de Dios. Y a lo mejor también hay una idea ahí y es hablando de que, bueno,
y va a hablar más adelante de la carta, pero hablando del pecado en sí, entender el concepto de pecado, ¿no? Qué es malo y qué es bueno, qué no es pecado y qué es pecado. Puntos grises o puntos no grises, blanco, negro, pero también habla ese condicionante que dice Juan ahí, lo que puedo ver es que está hablando a la persona directamente, no es cómo te sientes tú, sino cuál es tu condición real, ¿no? Cuando hablamos de la posición del creyente y, bueno, por lo menos lo que veo en la Biblia dice que nosotros, con Cristo en nuestro corazón, con un Cristo que nos ha perdonado, no, ya no somos pecadores, sino santos. Algunos dicen, bueno, somos santos pecadores, pero realmente somos santos, apartados Somos con Dios con santos, un sí. propósito. Pero aquí Juan está hablando de una realidad, y la realidad, este es un pasaje que se aplica directamente, muchas veces lo quieren aplicar cuando tú hablabas ayer de aplicación a los no creyentes, ¿no? No, bueno, que eso para salvación, pero realmente es un pasaje que está hablando a la iglesia, está hablando de una lucha real que tenemos en cuanto al pecado. Ahora, el pecado está hablando de todo aquello que no agrada a Dios. Y él mismo creo que dice, o Santiago, no, o sea, primera de Juan 1:9, 4:9 dice que infracción a la ley es el pecado, hacer lo contrario a lo que es Dios. Entonces está hablando de esa condicionante. Pecado, pues, es todo aquello que no agrada a Dios, ¿no? Mm. A lo mejor voy a poner un ejemplo, pero para tener un entendimiento. El sexo. Muchas personas a veces hablan del sexo, pero como que algunos tienen hasta la idea que el sexo no agrada a Dios, pero cuando vamos a la Biblia en Génesis vemos que Dios creó el sexo. Lo que pasa es que Dios lo creó para una circunstancia, y esa circunstancia se llama matrimonio. Todo aquello que llamamos hoy en día sexo, que se practica fuera del matrimonio, Dios no le llama sexo, Dios le llama adulterio, Fornicación, fornicación, sí. inmundicia. Entonces, hay algunos conceptos que quizás hacemos que parecen buenos, pero no estando en la circunstancia real de Dios, a lo mejor es otra cuestión, es otra cosa, ¿no? Por eso doy ese ejemplo que pienso que me da esa idea clara. Pero bueno, ahí está esa condicionante. Si decimos que no tenemos pecados, ¿podemos decir que no tenemos pecados ahí? Bueno, yo creo que el creyente, lo primero que tiene que reconocer para ser creyente de verdad es Ajá. que es pecador y que necesita a alguien quitar su pecado. Y eso es donde uno aprende que Jesús vino y murió, derramó su sangre para quitar nuestro pecado. Lo único que puede quitar mi pecado, quitarlo, no solamente cubrirlo o fingir que no existe. Lo único que puede borrarlo o quitarlo es la sangre de Jesucristo. Él murió siendo perfecto, siendo Dios mismo, y pagó el precio por mi pecado. Eso me restaura con Dios. Y bueno, y lo que está diciendo va muy, bueno, obviamente acorde del pasaje, estamos hablando de este pasaje. Dice, si no llegamos a esa conclusión, si no reconocemos el pecado en nuestra vida, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ujú. Y esto es interesante porque ahí habla, bueno, de muchas veces. Yo creo que siempre uno trata de dar excusas. Y digo uno hablando de la humanidad, ¿no? No, ¿por qué pasó eso? No, fue culpa de la persona porque, no sé, porque eres grosero o porque abusas de esa chica o eres grosero. No, es culpa de ella porque se viste así. O esto. Hoy día lo famoso entre los psicólogos es el ambiente. Eso es lo que Porque decía. lo criaron Ajá. mal, o Porque lo porque que... sus padres lo maltrataron, o porque le hicieron bullying. Y obviamente no estamos diciendo que el ambiente no influye en tu desarrollo de carácter o en tu formar tu carácter, pero este pasaje aquí nos está hablando, y está hablando a creyentes. Una persona que se dice ser creyente debe entender un poco, como tú decías ayer, el Espíritu Santo obrando en nosotros nos muestra que, mira, esto que estás haciendo está mal, ¿no? Ahora necesitas confesar eso. Y si dices, ¿sabes qué, Dios? Ya estoy limpio, ya estoy puro, no necesito Mm. leer la Biblia, no necesito confesar ese pecado, este mismo pasaje te confronta, dice, te engañas a ti mismo
Y después esa expresión me gusta porque dice, y la verdad no está en nosotros. Y aquí me gusta cómo escribe Juan, porque ayer decía un poquito, o ayer o cuando meditábamos en el versículo 4 que dice, para que vuestro gozo sea cumplido, si no estoy equivocado. Pero aquí, cuando Juan está hablando del pecado, se incluye, dice, y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿qué decíamos, según el trasfondo de esta carta o el contexto? ¿Quién era la verdad? Jesús. Jesús. Eso es un confrontamiento. Pero sabe que en el Antiguo Testamento también, recuerde que los judíos, para no usar mal, Ajá. tomar en vano el nombre de Dios, muchas veces usaban otras frases. Y una de las palabras que escogieron para decir Dios era verdad. Mm, Entonces Jesús dijo, yo soy la Yo soy verdad. la verdad. Bueno, y ahí están los 7 famosos yo soy en Juan, en el Ujú. Evangelio de Juan. Y bueno, me gusta mucho cuando Jesús los confronta en Juan capítulo 8 después de haber sanado a la mujer encontrada en adulterio, cuando le dicen que hijo de fornicación y todo. Y Jesús le dice, antes de Abraham fuese yo soy. Y ahí completa todo esos grandes yo soy que habla que él es la verdad, la vida, el pan de vida, todo eso. Pero y no sé si entramos un poquito en esa dinámica de pensar qué es la materia que dice que un cuerpo no puede meterse en otro cuerpo. Bueno, aquí a lo mejor voy a ir muy profundo, pero aquí lo que está diciendo es, no está diciendo tanto que si hay pecado en tu vida, ya no eres creyente. Lo que está hablando, porque viene el contexto hablando de una comunión con Dios. Ujú. Ahora, que se puede aplicar a uno creyente para confesar su pecado por primera vez y reconocer a Cristo, sin duda. Pero ahí está hablando a un creyente que dice, hay pecado en tu vida porque lamentablemente pecamos constantemente con el pensamiento, con las palabras, con la mirada, con todo. Pero aquí necesitas llegar a ese punto y poder confesar. Si lo niegas, estás negando, o sea, no vives una verdad, no vives una verdad, estás viviendo una mentira, ¿no? Ahora, ¿qué es verdad? ¿Qué es el concepto de verdad? Aquí, Jesucristo, ¿no? Que Sí, es completo. yo creo que este versículo le está dando duro a los gnósticos, Ajá. ¿eh? Porque ellos enseñan que no hay tal pecado. Y él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que tú no puedes tener ese concepto y ser un creyente. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, para ser un creyente de verdad, tiene que reconocer que eres pecador y que Cristo murió por ti y que Él pagó el precio y que tú aceptas ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para quitar el pecado. No importa eh, de qué denominación o de Ajá. qué iglesia pertenece, pero lo que importa es la verdad y es la palabra. Y ahí esa frase que me hace pensar bastante, la verdad, especialmente en un mundo tan relativo, o una idiosincrasia tan relativa hoy, en la que se habla de tu verdad y mi verdad. Pero aquí Juan entra a combatir esa línea de pensamiento en la que prácticamente casi niega a Cristo por presentar un Cristo encarnado, pero Juan le dice, no, Él es la verdad, Él es completo. No es una percepción, es Jesucristo y es lo único que te puede dar no solamente esa salvación, pero esa limpieza que te ayuda a un desarrollo, como tú decías en los devocionales pasados, para una santificación. Y la santificación es un gozo completo con Cristo, ¿no? Eh, el siguiente versículo es muy famoso. ¿Quién no conoce Juan 1.9 en cuanto a los creyentes, no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace años, cuando estaba joven, por ahí escuchaba una canción de Marcos Witt y él decía, ahí viene el champú o ahí viene el jabón, pero realmente no es algo este versículo no es un concepto tampoco tan soso, tan liviano, es un concepto un poquito más verdadero, más completo, ¿no? Entonces,
condicionante otra vez. Comienza con un condicionante es, si tú no aceptas quién eres, vas a tener un problema. Otra vez, si confiesas, entonces vas a tener un beneficio. Y la palabra confesar bíblicamente quiere Ajá. decir lo mismo. Es decir, que estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Dios dice que es malo, es malo. Punto final. Eso es confesar. Decir lo que Dios dice. Dios dice, Jaime, si tú haces tal cosa, eso es pecado. Y, y cuando yo confieso, le digo a Dios, Dios, yo hice tal cosa y eso fue pecado. Y aquí, a lo mejor que podemos pensar, bueno, vamos a entrar en un estudio súper inductivo de lo que es la confesión y todo eso, pero también pensar y ser realista, y lo que hablábamos en los primeros versículos, que la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, te hace conocer el autor de la Biblia. Y cuando conoces el autor de la Biblia, vas a conocer una de sus características. Y una de las características de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres, es que lo saben todo. Mm. Sin embargo, a veces tenemos la valentía de venir a confesar a Dios y querer todavía esconder algo. Pero realmente este versículo está diciendo, y no está hablando de que confiesas para condenación, sino confiesas tus pecados esperando un beneficio. Este versículo te da el beneficio. El otro te dice, si tú dices que, hey, yo estoy bien, vas a obtener un beneficio, vas a andar en la mentira, Sí. ¿no? Vas a ser un hipócrita, pero en este versículo se está diciendo confiesa y viene el beneficio. Ahora, ¿cuál es o bueno, qué tipo de pecado deberíamos confesar, como tú dices? Todos, ¿no? Mire, en el Antiguo Testamento había mucho sacrificio y casi nadie estudia los sacrificios. Ajá. Había una vez al año había un sacrificio por el pueblo de Dios, por principalmente por los judíos y los que habían añadido creyendo y siguiendo a Jehová en el Antiguo Testamento. Pero eso era donde el sumo sacerdote entraba atrás del velo para echar la sangre o hacer la propiciación. Eso es lo que quiere decir poner la sangre encima del arca de la presencia de Dios para quitar el pecado, para cubrir el pecado. Y el sumo sacerdote para entrar allí tenía que hacer primero un sacrificio por sus pecados antes de entrar, porque cualquiera que entrara en la presencia de Dios con pecado muere instantáneamente. Entonces el sumo sacerdote tenía que confesar su pecado, tenía que llevar un sacrificio y pedir perdón delante de Dios y luego salía para conseguir la sangre del becerro, para ofrecer la sangre por el pecado de todo el pueblo. Pero si alguien fuese romper la ley, hacer algo malo, fuese pecar sin querer, hacer algo y reconocer, hice mal, eso está en contra de la ley. Tenía que llevar un sacrificio para restaurar la comunión con Dios. Ujú. Y la mayoría de los sacrificios del Antiguo Testamento son para la comunión, son para la restauración de esa comunión con Dios. Y, y esto que acabas de decir, mm, mm, me encanta escucharlo porque realmente otra vez es la misma Biblia estableciendo que Dios entiende trabajar con personas, con nosotros, humanos, que sabe que que estamos en una condición en la que no podemos vivir de una manera perfecta. Eso me gusta porque me ayuda bueno, siempre a veces lamentablemente juzgamos o somos juzgados por otras personas, pero Dios nos ve y nos dice, mire, ahí está. Ahora, muchas cosas interesantes estás diciendo con eso. Uno es, este versículo habla individualmente, que valga la redundancia, a cada persona, diciéndole, si tú confiesas, ni siquiera está diciendo, tienes que ir donde un sumo sacerdote No. para que él haga cierto. No, lo que dice es, Jesús ya pagó, hizo todo eso. Jesús es el sumo sacerdote y tú simplemente tienes que ir directo a Jesús. La condicionante es confesar. Y está la otra cosa que tú dices, para restablecer esa comunión, ¿no?
Obviamente hay un proceso en cuanto a la confesión. Versículo 8 dice, necesito arrepentirme, necesito entender qué es mi posición. Y eso me lleva, bueno, ahí tú decías un poquito, siempre hay camino a la restauración, aún en cosas que ignoro, pero ¿cómo hago con un pecado que a lo mejor cometí y, y no sabía que era pecado? ¿O no? ¿Cuenta como pecado? ¿No cuenta como pecado porque mi percepción no lo ve así? ¿Qué piensa de eso? Pecado es pecado. Pecado es pecado, ¿no? Pero por eso, con eso no está diciendo te voy a condenar por eso, sino que aquí vemos, este pasaje nos está dando la clave para poder restaurar eso con Dios, pues. Mire, si puede ponerle otra vez en Efesios 1, que era 4, ¿no? 1:4, ajá. Que eso lo tocamos ayer, donde la Biblia, donde dicen que nos escogió antes de la fundación del mundo, y la gente trata de decir que está hablando de la salvación, pero no es. Más adelante en ese capítulo, él habla de la salvación y dice que tiene que creer para tener la Ujú, salvación. No es, pero ese está hablando de esa relación. Recuerde que ahorita le dije, el sumo sacerdote tenía que llevar un sacrificio por su pecado para poder entrar delante de Dios para ujú. ofrecer para todo el pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el hombre no podía, digamos, orar directamente a Dios. Faltaba ese sacrificio, ese sangre para entrar. Pero ¿qué de nosotros? Mire, este versículo dice que Dios puso esta ley desde antes de la fundación del mundo, que el que cree en Jesucristo como Salvador está en Él, para Amén. que fuésemos santos y sin mancha. ¿Ve? El sumo sacerdote tenía que hacer limpieza, eh, santos y sin mancha. Y eso es lo que la sangre de Jesucristo hace a nosotros. Por eso nosotros hoy día entramos delante del trono de gracia sin tener que hacer un sacrificio, sin que hacer un rito. Y eso me gusta lo que estás diciendo, porque muchas veces las personas que no tienen una madurez, y con eso no estoy menospreciándole, pero que no tienen un entendimiento de la relación con Dios, piensan que una relación con Dios es simplemente un rito o una liturgia en la iglesia, cuando una relación con Dios es algo más completo, que es algo más cotidiano, y Dios quiere estar con nosotros. Bueno, ahí en este mismo pasaje que ahí estamos mostrando, en Efesios capítulo 1 al 13 por lo menos, si te pones a subrayar, ahí yo tengo en el mío subrayado algunas palabras clave, pero para qué o para, siempre hay un propósito. Siempre la salvación no es solamente para ir al cielo y estar aburrido, sino que el propósito comienza aquí mismo en esta vida. Tener un propósito para glorificar a Dios. Versículo 6 dice ahí para alabanza de su gloria. Versículo 12, si no estoy equivocado, habla también para alabanza de Cristo. Versículo 13 dice al final para alabanza de su nombre. Entonces hay un propósito, pero para poder alcanzar ese propósito, obviamente necesitamos estar en esa comunión plena con Dios. Y para poder tener comunión plena con Dios, tenemos esa oportunidad de confesar nuestros pecados. Que diga el versículo ahí que estamos meditando de Primera de Juan, dice, si confesamos, me digo un poquito aquí, Nos engañamos a nosotros mismos. ah, Y mucha gente, yo he hablado con mucha gente, y dice, no, yo no creo que en ese pecado, yo creo en la evolución. Pero ¿sabe lo que nos hace la evolución? Un animal. exactamente. Mire, hoy día se ve que la juventud está portándose como animales, animales en la casa, en la calle, en la escuela. Aquí en Estados Unidos es un desastre en muchas escuelas. No pueden enseñarlos nada porque ellos actúan como animales, pero yo digo, eso es lo que ellos están enseñando. Sí, y la verdad es que la base de la evolución siempre va a llevar, aunque hablamos de una evolución, hablando de un progreso, es desinformación, ¿no? Es más bien y cuando está basado en eso, como tú dices, en venir de animales, pues nos vamos a comportar como animales. Mira, Jaime, ahí dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra, Él es fiel y justo, está hablando de Jesucristo, obviamente. Ya tú has hablado de que ese Jesucristo hizo el sacrificio. Otra vez, algunas personas piensan de que mi salvación o mi condición con Cristo es de acuerdo a algo que yo hago o algo que yo pago o algo que yo debo hacer. Pero esa pequeña frase dice, Él es fiel y justo. Es su propia fidelidad a su justicia, a su verdad, a su amor, que lo hace limpiarnos de esa maldad, ¿no? Como dice Salmo 23, dice que por amor a su nombre. Y sí, obviamente somos amados por Dios y eso es un privilegio, pero Dios es fiel a Él mismo, no mentiroso como los hombres, y por eso me gusta esta parte. Bueno, ahí vamos, Jaime, hay mucho que hablar de este pasaje, vamos a continuar ahí, pero últimas palabras, ahí la persona que nos está escuchando, que lo tiene como devocional, pues dos cositas, ¿no? Uno es ver tu condición, aceptar tu condición, el entender que uno es pecador no te hace la peor persona del mundo, pero poder entender que si confieso, si estoy dispuesto a entregarle a Dios mi corazón, mis asuntos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Su hogar en ti no te abandonará. Siempre confía en Él, no te fallará.